Bueno, puede tomar su lugar y vaya conmigo a Génesis 18. Génesis capítulo 18. Y vamos a enfrentarnos ante una pregunta retórica. De antemano sabemos que la respuesta a toda pregunta retórica es una respuesta negativa, pero bueno, es una pregunta que se plantea este texto en esta ocasión, en la historia de Abraham y de Sara. La pregunta es, ¿hay algo imposible para Dios? Y como ya he anticipado, la respuesta es no, no hay nada imposible para Dios. La imposibilidad es algo que no está en el vocablo de Dios, no está en la mente de Dios. Para Él no hay nada imposible. Todo lo que Él quiere hace, todo lo que Él quiere realiza, lo lleva a cabo en forma, en tiempo y en el espacio que Él así lo ha querido hacer, lo ha querido determinar. Para el hombre eso es diferente. Para nosotros sí hay cosas que definitivamente llamamos imposibles o vamos a tener que decir que son imposibles para nosotros. Pero de hecho vamos a sumergirnos en dos capítulos, el capítulo 18 y el capítulo 19 de este libro de Génesis. Van a compartir la historia de Abraham y de Lot nuevamente. Vamos a ver a Abraham dándonos algunas enseñanzas claves para la vida cristiana y después vamos a ver a Lot como un modelo de lo que no debemos hacer. Abraham nos va a ayudar en el capítulo 18 a pensar cómo se ve un amigo de Dios, y Lot nos va a ayudar a ver en el capítulo 19 cómo se ve un amigo del mundo, cómo se ve a alguien que ama al mundo, que no aborrece, que no desprecia, que tolera al mundo, que no tiene barreras, que no tiene límites para decir esto es santo y esto es impuro. Y vamos a ver la historia de los dos personajes. Por cuestión de que el texto del capítulo 18 es algo largo, son más de 30 versos, voy a considerarlo en 2 semanas. Hoy vamos a ir del verso 1 al 15. La semana siguiente vamos a ir del 16 al 33. Entonces vamos a encontrar, en este capítulo 18 vamos a encontrar 4 momentos o 4 escenarios. Primero, 3 hombres visitantes llegan con Abraham en la llanura de Mamre. Segundo, Jehová nuevamente promete que Sara tendrá un hijo. Tercero, los 3 hombres se marchan hacia Sodoma. Cuarto, Abraham va a negociar con Dios o con Jehová para salvar a Sodoma del juicio que se aproxima. Y básicamente la razón por la que Abraham quiere rescatar o salvar a Sodoma es que su pariente Lot está radicado en ese lugar. ¿Se acuerdan? Él escogió ir a ese lugar cuando él puso su vista en lo hermoso del lugar, en lo visible del lugar, mientras que Abraham, sabiendo que Dios lo había prometido a bendecirlo, sabía que para Dios lo mismo era la llanura que el desierto, el sol que la luna, el día que la noche, un día lluvioso o un día árido. Entonces vamos a reconocer la historia en los primeros 15 versos. Siga conmigo en la lectura. Y el Señor se le apareció a Abraham en el encinar de Mamre, mientras él estaba sentado a la puerta de la tienda en el calor del día. Cuando Abraham alzó los ojos y miró, había 3 hombres parados frente a él. Al verlos, corrió de la puerta de la tierra a recibirlos, se postró en tierra y dijo: Señor mío, si ahora he hallado gracia ante sus ojos, le ruego que no pase de largo junto a su siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lávense ustedes los pies y reposen bajo el árbol. Yo traeré un pedazo de pan para que se alimenten y después sigan adelante, puesto que han visitado a su siervo. Haz así como has dicho, dijeron ellos. Entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara y dijo: apresúrate a preparar 40 litros de flor de harina, amásala
y haz tortas de pan. Corrió también Abraham a la vacada y tomó un becerro tierno y de los mejores y se lo dio al criado, que se apresuró a prepararlo. Tomó también cuajada, leche y el becerro que había preparado y lo puso delante de ellos. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Bueno, yo quiero que pensemos alrededor de todo el capítulo 18, porque aunque estos versos son los primeros 15, necesitamos tomar el contexto del pasaje, tanto de los versos que restan del 18 como del 19. A estas alturas de lo que Moisés está narrando, los ciudadanos de Sodoma y de Gomorra no saben lo que está sucediendo alrededor de estas personas. No saben que estos visitantes han llegado a la casa de Abraham. No saben que esos mismos visitantes van a dirigirse a Sodoma para traer juicio. No saben que Lot va a ser rescatado milagrosamente. No saben esto. Así que la historia de Abraham y de Lot se va a entretejer en el juicio que Dios va a traer sobre Sodoma y Gomorra. Y eso va a seguir lo que muchos llaman la trama o la teología bíblica, que se ve una y otra vez en las Escrituras. Dios muestra su juicio y a la par parece ser que revela su gloria. Aquí vamos a encontrar juicio para Sodoma y Gomorra y a la vez vamos a ver cómo es que Él mostró su gloria al escuchar la oración de Abraham y al rescatar a Lot y sus hijas de esa destrucción inminente. Entonces quiero recordarte que Abraham es llamado el amigo de Dios, un título que solo se le da a él en la Biblia. Ese título se repite en 2 de Crónicas 27, Isaías 41:8 y Santiago 2:23, donde tanto Esdras, si es que Esdras es el escritor de Crónicas, el profeta Isaías y luego Santiago, el medio hermano del Señor Jesús, van a recordar que este título se le dio a Abraham, el amigo de Dios. Ese mismo título Jesús se lo dio a Lázaro cuando lo resucitó y lo llamó amigo. Jesús llegó a considerar a Lázaro un amigo. Y ese mismo título, amigos, después Jesús va a decir que aplica a todos los que creen en el Evangelio y lo obedecen. Entonces yo quiero que tengamos en mente que este es el amigo de Dios. Abraham es el amigo de Dios que está delante de él en esta ocasión y que está entendiendo que Dios va a moverse, va a hacer algo, pero él no sabe cómo lo va a hacer. La amistad implica siempre, la amistad con Dios implica siempre el ministerio. Y de hecho vamos a ver que Abraham en este capítulo primero va a ministrar al Señor. Lo que él está haciendo al hacerse cargo de estos tres personajes que llegan a su casa es servirlos. ¿Qué es ministrar al Señor? Simplemente eso, es servirlo. Cuando usted y yo servimos al Señor en su causa, en su reino, cumpliendo o acatando su voluntad, lo estamos adorando, lo estamos glorificando. Entonces Abraham va a ministrar a tres tipos de personas en este pasaje. En los primeros versos va a ministrar a Dios. Luego del verso 9 al 15 va a ministrar su hogar. Él va a ministrar a Sara, su esposa. Y finalmente Abraham en el resto de los versos del 16 al 33 va a ministrar a un mundo perdido. Vean esto, ministramos a Dios, ministramos al hogar o la familia, ministramos a un mundo perdido. Y eso debería de estar en cierto equilibrio en la vida de todo cristiano. Todo cristiano debe ministrar al Señor, debe ministrar su hogar y debe ministrar al mundo no alcanzado, al mundo perdido, a los que no son salvos aún, a los que van a heredar la salvación. No puedo solo ministrar al perdido y dejar de ministrar a Dios y dejar de ministrar mi hogar. No solo puedo ministrar a Dios y no ministrar mi hogar. Entonces las tres cosas que Abraham va a hacer en este pasaje realmente nos desafían a poder guardar un equilibrio
en lo que debemos hacer para ministrar al Señor. Ahora vean el pasaje. Vean que al inicio de ese capítulo Abraham recibe una visita importante. 3 personas o 3 personajes extraños han llegado a visitarle. Van a confirmar una palabra del Señor para su vida y para Sara. Van a dirigirse a Sodoma y Gomorra para traer juicio. Los eruditos del Antiguo Testamento señalan que lo más probable es que estos huéspedes fuesen ángeles apareciendo con semblanza de carne humana. Es decir, no ángeles con alas, no ángeles con cierto uniforme, sino que llegaron en la forma o en la figura de hombres, pero claramente Abraham identificó que venían de parte de Dios. Algunos, no tantos, pero algunos eruditos piensan que uno de los 3 hombres pudiese ser una representación física de la segunda persona de la Trinidad, entonces sería una teofanía, pero no queda tan claro en el pasaje, no queda tan específico que eso está sucediendo. Vean que de vez en cuando a lo largo del intercambio entre Abraham y sus visitantes, las escrituras aquí se refieren al hablante como el propio Yahvé o el propio Jehová. Así que evidentemente los 3 extraños descendieron a la tierra por 2 razones. Creo que hay 2 razones claras, capítulo 18 y 19, por las que ellos descendieron. Primero, descendieron como heraldos de misericordia. Vinieron de una manera misericordiosa a Abraham para fortalecer su fe. Vinieron de una manera maravillosa para fortalecer o confortar la fe vacilante de Sara. Pero a la vez esos mismos personajes van a llegar a Sodoma y Gomorra para traer juicio. Y nosotros que vivimos en una sociedad, en una cultura de Occidente tan dado a lo emocional, tan dado a los sentimientos, no podemos a veces reconciliar cómo alguien que trae misericordia puede traer juicio a la vez, o viceversa, cómo alguien que trae juicio puede a la vez traer misericordia. Pero esa es la naturaleza de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos juzga y a la vez nos muestra misericordia. Entonces, digo que vivimos en una era muy sentimental porque ahora resulta que a la gente le daña en sus emociones que tú llegues con la Biblia y que simplemente le digas un texto bíblico y la gente dice, es que fulano de tal me ofendió porque me leyó la Biblia. Nuestros sentimientos estamos tan cargados de nuestros sentimientos que no tenemos la idea cómo el ministerio de la palabra se ha desarrollado a lo largo de la historia, trayendo juicio y misericordia. Trayendo juicio y misericordia. Entonces vamos a ver cómo estos visitantes fueron heraldos de misericordia por un lado y por otro fueron ministros del juicio de Dios sobre Sodoma y Gomorra. Pero primero vean que la vida del creyente se ejemplifica maravillosamente aquí en el trato que Dios va a dar a estos 3 personajes. Entonces, observemos cómo Abraham ministró al Señor sirviendo a estas personas. Esto sería como la clase básica o primaria que le daríamos a una persona que quiere servir al Señor. A una persona que quiere servir al Señor, lo primero que tenemos que decirle es, antes de servir a la gente, ministramos al Señor. Cualquier cosa que hagamos donde nosotros entendemos que esto es un ministerio, sea ir a la prisión, sea predicar en la iglesia, sea hacer misiones, sea ayudar con la limpieza de un lugar donde vamos a adorar al Señor, cualquier ministerio que nosotros hacemos, empezamos con una idea clara, lo hacemos para el Señor, no para la gente. Y así es como Abraham sirvió a estos 3 personajes. Le sirvió a ellos como si realmente estuviera sirviendo a Dios. Ahora, ¿qué pasa si yo no sirvo con este principio? Si yo no sirvo con esta realidad de que todo ministerio primero es un ministerio o un lugar de adoración
para el Señor, nunca vamos a llegar a ser una bendición para las personas. Puedes llegar a ser una bendición a las demás personas, pero la base de eso es que has bendecido al Señor primeramente. Es que lo que estás haciendo para Él realmente es algo genuino, que lo estás haciendo para Él y no para las personas. Eso fue cierto en algún momento para la historia de los levitas. Eso fue cierto en el libro de los Hechos, específicamente para la iglesia de Antioquía, en Hechos 13, 1 y 2, cuando se nos dice que estaban todos reunidos ministrando al Señor, y entonces el Espíritu Santo les habló y les dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo les he encomendado. ¿Qué estaba haciendo la iglesia en Antioquía? Ministrando al Señor. Antes de que Pablo y Bernabé se convirtieran en los misioneros, plantadores, pastores de estas iglesias que fueron fundando, antes de que ellos sirvieran a otros, antes de que ellos estuvieran bendiciendo a mayor cantidad de personas, primero ministraron al Señor. Entonces, hermanos, que no se nos olvide. A veces en nuestra mente queremos bendecir a las personas, queremos ir y servir a otros, queremos ir y hacer algo, pero eso nunca va a funcionar si primero no hemos entendido que nuestra principal tarea es ministrar al Señor. Empezamos ministrando al Señor. Continuamos ministrando al Señor. No dejamos de ministrarlo. No importa lo que ya estés haciendo, seguimos ministrando al Señor de manera continua. Mira lo que dice Colosenses capítulo 3, verso 23. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Es a Cristo el Señor a quien sirven. Entonces, ¿de dónde viene la recompensa de un siervo de Dios? Viene de Dios, no viene de las personas. Si tú estás esperando, o si yo estoy esperando que la recompensa venga de las personas, entonces te tengo noticias: rápidamente te vas a decepcionar o te vas a desesperar o te vas a estancar en tu servicio al Señor. Porque no todas las personas respondemos al servicio de otras personas de la mejor manera o de la manera más cristiana que podemos tener. Entonces el pasaje nos da una forma de servir a otros y es a través de la hospitalidad. Vean lo que Hebreos 13:2 dice: no se olviden de mostrar hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Ahora, esa palabra ángeles en el uso del Nuevo Testamento no siempre significa figuras angelicales o criaturas angelicales. A veces esa palabra ángeles, dependiendo en el contexto en el que estén, va a significar siervos del Señor. A veces esa palabra ángeles en el contexto donde está va a significar específicamente pastores o ancianos. Yo creo que en el contexto en el que Hebreos 13 nos lo presenta, esta idea de ángeles, lo que Hebreos 13 quiere decir son pastores. ¿Cuál es mi razón? Que Hebreos 13 es un capítulo donde el autor va a llegar a hablar en el verso 7 acerca de los pastores, y en el verso 17 vuelve a decir acerca de observar la fe de nuestros pastores e imitarlos. El verso 7, Hebreos 13:7, habla de pastores que viven. Hebreos 13, verso 17, habla de pastores que ya murieron, pero que en algún momento estuvieron al cargo de tu vida espiritual o del rebaño o de la grey de Dios. Entonces, yo creo que en el contexto de Hebreos 13:2, cuando dice no se olviden de mostrar hospitalidad porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles, yo creo que específicamente ahí es pastores, y entendemos que en la época en la que
el Nuevo Testamento se está desarrollando, los pastores y los predicadores fungían en un trabajo de estar predicando aquí y de estar predicando allá, predicadores itinerantes. Iban de un lado a otros. Iban de una ciudad a otra llevando el mensaje del evangelio. Alguien tenía que hospedarlos. Y las posadas o los lugares públicos que se dedicaban a eso no eran de muy buena reputación. Así que las casas de los creyentes funcionaban para recibir a estos pastores, ángeles, ancianos, predicadores itinerantes que estaban yendo de aquí para allá llevando el evangelio. A pesar de que hoy la mayoría de los viajeros suelen alojarse en hoteles, Airbnb, rentar algún tipo de lugar donde poder hospedarse, la sociedad cristiana o la familia cristiana debería estar modelada según el estilo de Abraham. Es decir, nosotros deberíamos estar dispuestos o disponibles a abrir nuestras casas, a abrir nuestras mesas, a abrir nuestros refrigeradores para que otros vinieran y pudieran estar cómodamente en nuestras casas. Sé que eso suena algo extraño o raro, pero eso es lo bíblico cuando hablamos de alguien viajando de un lugar a otros. Así que cuando hermanos y hermanas cristianos viajan por nuestra área y necesitan un poco de comida, de refugio, debe ser el honor de nosotros como creyentes poder brindárselos. Debería ser el placer que nosotros tenemos poder abrir nuestras casas para brindar o proporcionar aquello que estos hermanos necesitan, y deberíamos hacerlo sin esperar nada a cambio, sin esperar ningún tipo de remuneración. Es por esta razón que Pablo va a decir a Timoteo y a Tito, cuando está señalando las cualidades que un ministro o que un pastor debería tener, está diciendo que puede hospedar, que es hospedador de otros. Y eso simple y sencillamente está ahí operando como que si el pastor está hospedando, entonces el pastor es un ejemplo de brindar hospedaje cristiano a otras personas, de abrir las puertas para que otras personas vengan. ¿Qué quiero decir con esto? Que al servir amorosamente a los demás, servimos al Señor Jesucristo. Usted recordará lo que Jesús dice en Mateo 25, del 34 al 40. Cuando está hablando de esta necesidad, tuve hambre. ¿Se acuerdan? Y hubo quien me diera de comer. Tuve sed y hubo quien me diera de beber. Pasé por necesidad y hubo quien supliera. Eso es el reino. El reino de Dios nos llama a promover la difusión de la verdad de Dios en todos los aspectos. No es una fe que simplemente está llena de amenes y de aleluyas el día domingo y que el día lunes va a cerrar la puerta de su casa para alguien. Escucha lo que Tercera de Juan, versos 5 y 8 dice: Amado, estás obrando fielmente en lo que haces por los hermanos, y sobre todo cuando se trata de extraños, porque ellos dan testimonio de tu amor ante la iglesia. Harás bien en ayudarlos a proseguir su viaje de una manera digna de Dios, pues ellos salieron por amor al nombre, no aceptando nada de los gentiles. Por tanto, nosotros debemos acoger a tales hombres para que seamos colaboradores en pro de la verdad. Escucha esa expresión: colaboradores en pro de la verdad. Bueno, posiblemente nunca seas un predicador, pero si estás ayudando a alguien que está haciendo eso y está de paso en la ciudad, entonces tú estás colaborando con la verdad, por amor a Dios. Ahora, vean por qué estoy diciendo todo esto. Vean la iniciativa de Abraham en el pasaje. Abraham tuvo la iniciativa para mostrar hospitalidad
Y esto se va a evidenciar en su rápida respuesta a las necesidades de estos hombres. Al instante corrió hacia la tienda para alertar a su esposa, luego fue al rebaño para encontrar un becerro adecuado para la comida, luego lo trajo a los siervos para que lo prepararan. Aunque la hospitalidad era la primera ley de Oriente y Abraham la obedeció fielmente, ahora nosotros entendemos que los tres extranjeros que estaban aquí tenían una misión divina que cumplir. Como ya dije, hubiesen sido 3 ángeles o hubiesen sido 2 ángeles y la representación de nuestro Señor Jesucristo, no vamos a pelear el detalle de eso. Pero observen esto, no había nada en la apariencia de esos 3 personajes que le dijera a Abraham quiénes eran de primera instancia. Simplemente eran 3 hombres con necesidad de algo. Y Abraham estuvo dispuesto a suplir esa necesidad. Es solo hasta que Abraham los hospeda y comienza a conversar con ellos, que se da cuenta de la altura de huéspedes a los que tienen casa. Así que el ministerio de Abraham, sirviendo a estos 3 personajes, fue tan aceptable delante de Dios que bien podemos seguir su ejemplo hoy. Vean el tipo de servicio que Abraham presentó. Primero, Abraham sirvió personalmente. A pesar de que él es un hombre rico, como lo hemos estado describiendo, un hombre que tiene un par de centenarios de siervos, por lo menos tiene 300 siervos, o un poco más. ¿De dónde sacó eso? Del rescate que hicieron a Lot. Eran siervos de su casa. Bueno, tenía una buena cantidad de centenas, por lo menos 3 centenas de hombres a los que hubiera podido mandar y decir hagan esto, pero él decide involucrarse personalmente. Nuestro servicio al Señor, primeramente y a los demás, es un servicio personal. Nos involucramos de manera personal. Ahora recuerde que ese no es un jovencito. Abraham tiene 99 años. Él podría haber enviado esta tarea a su mayordomo, a su empleado principal, al hombre de más confianza, o poner a unos de sus 300 siervos. Sin embargo, él decide servirles personalmente. Lo segundo que quiero que vean es que no solo ministró personalmente, ministró inmediatamente. Inmediatamente, se paró y actuó. Sirvió a estos hombres de manera inmediata. ¿Por qué? Porque había una necesidad que era inmediata. No podía esperar. Abraham podría haberlos ignorado pretendiendo estar dormido, o podría haberles pedido que se sentaran y esperaran hasta que hubiera terminado su día o terminado su siesta. Pero Abraham fue un hombre de fe y la fe no se demora cuando se trata de servir al Señor. La fe no se demora cuando se trata de servir al Señor. Observen la forma como rápidamente él buscó resolver el problema. 18:2. Él corrió para satisfacer a los visitantes. 18:6, se apresuró a decirle a Sara que horneara pan. 18:7, corrió para conseguir un becerro tierno y se encargó de que el joven se apresurara a prepararlo. 18:8 nos recuerda que este es un anciano corriendo en el calor del día. Solo después de haber servido a sus invitados, Abraham se sentó. Primero lo sirvió, después se sentó. 18:6 y 7, Abraham sirvió al Señor con generosidad y dio lo mejor que tenía. Sara horneaba el pan, era una buena comida de acuerdo al verso 6, y la carne estaba tierna y buena de acuerdo al verso 7. Entonces, Abraham sirvió personalmente, pero Abraham sirvió también inmediatamente. Esto es un contraste con lo que Malaquías va a decir en el capítulo 1
cuando Dios va a reclamar a los sacerdotes en el día de Nehemías y de Malaquías, y va a decirles que ellos trajeron al altar lo peor. Entonces vean el contraste. Abraham está sirviendo al Señor, trayendo lo mejor. Al final de la historia del Antiguo Testamento, tenemos a sacerdotes que han corrompido la mesa del Señor y están entregando lo peor. Lo tercero es que quiero que vean cómo es que el servicio de Abraham fue marcado por humildad. No solo fue un servicio personal, no solo fue un servicio inmediatamente, fue un servicio humilde. Vean cómo él se está inclinando hacia los invitados, mostrándoles reverencia, mostrándoles humildad. Vean cómo en el verso 3 y 5 se está llamando el siervo de ellos. El siervo de ellos. Así que Abraham va a servir a los 3 visitantes y luego se quedó cerca para estar disponible si había alguna necesidad que satisfacer. Abraham pudo haber interrumpido el día que estaba viviendo, siendo el hombre rico y el dueño y el hacendado, ganadero, como lo quieran ver, más próspero de la región posiblemente, pero él está deteniendo el día para ser simplemente el sirviente o el siervo de estos 3 enviados de Dios. Finalmente, quiero que observen que el servicio de Abraham fue un servicio cooperativo. Abraham supo involucrar a otras personas que no necesariamente tenían la pasión de Abraham para servir, pero por causa de estar bajo Abraham, sirvieron. Sirvió Sara al preparar la harina. Sirvió el hombre que preparó los alimentos. Sirvió el hombre que trajo el agua para que los visitantes lavaran sus pies según la costumbre de aquellos días. Vean cómo Abraham es el amo, el dueño, el señor, el enfoque de la historia. Sin embargo, él está involucrando a más personas para que sirvieran al Señor. Si tú revisas la historia de la iglesia, desde la iglesia primitiva hasta nuestro día actual, te vas a dar cuenta que los ministerios que Dios quiso bendecir, los ministerios que Dios quiso que fructificaran, que perduraran a lo largo de generaciones, que pudieran ser ministerios que se han quedado 100, 200, 300 años sirviendo a la obra del Señor, nunca fueron o nunca tuvieron su enfoque en un solo hombre. Posiblemente Dios llamó a un hombre para que ese hombre iniciara el ministerio, pero luego ese hombre llamó a otros hombres, llamó a otras familias, llamó a otras mujeres para que vinieran y sirvieran, y el ministerio entonces fue no la labor de un solo hombre, sino la labor cooperativa de muchos sirviendo dedicadamente al Señor. Puedes ver ministerios que actualmente están funcionando y están siendo de bendición para la tierra en la que tú y yo estamos o para la iglesia del Señor Jesucristo, y te vas a dar cuenta que ciertamente alguien inició, pero a la vuelta de unos años, ese hombre está involucrando a muchos más hombres para servir al Señor, a muchas más familias para bendecir a otras personas. Así que cuando nos servimos a nosotros mismos o a nuestras propias metas, nuestro trabajo algún día va a perecer. Cuando nuestra mente es tan enana que lo que hacemos o lo que proyectamos tan solo tiene como la idea de que tú eres el rey de tu pequeño imperio, eso va a perecer, eso se va a caer tarde que temprano. Pero cuando sirves al Señor y tienes la idea, la cabeza de la iglesia es el Señor, la cabeza de este cuerpo es el Señor, entonces cada vez tú vas a involucrar a más gente que viene a ser colaborador, y el Señor va a dar frutos duraderos y abundantes, aun cuando esos colaboradores y tú hayan partido con el Señor ya. Y Abraham nos comunica muy bien esto en los primeros versos de este pasaje,
donde él está dedicado o decidido a servir al Señor en esta historia. Vean el cambio que hay en el verso 9, porque Abraham va a dejar de ministrar únicamente a estos personajes para ministrar a su esposa o para servir a su esposa. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Señoras, no es Walmart, no es Ley, no es Super Ávila, era la tienda donde ellos dormían, habitaban, ¿no? No vayan a pensar, ahí está claro en la Biblia que las señoras tienen que estar en la tienda, ¿no? Yo sé que les gusta ir, pero no vayan a tomarlo literal. Entonces ellos dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Allí en la tienda, les respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, el año próximo, y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, ¿tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor? Y el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, ¿concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Escucha la pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó, porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. No es así, sino que te has reído, le dijo el Señor. Regresa a la pregunta simplemente. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? No. Y tampoco era difícil para él saber o determinar que la risa de Sara realmente era una risa de escepticismo o de incredulidad. Él no iba a ser engañado, porque de acuerdo a la experiencia que Agar había tenido con este Dios de Abraham, el Dios de Abraham es el Dios que todo ve. Entonces, que Sara estuviera en la tienda y su marido estuviera fuera de la tienda, posiblemente era imposible para Abraham determinar si ella se había reído o no. Pero no era difícil para Dios. Entonces los tres extranjeros van a consumir la comida. Ahora el Señor va a prometer a Abraham, en el caso de Abraham es la quinta vez que él le va a decir que va a tener un heredero. En el caso de Sara va a ser la segunda vez de forma directa que le va a decir. Pero hay que recordar que la actitud de Abraham y Sara, unos capítulos anteriores, específicamente unos 13 años anteriores, la actitud de Abraham y de Sara fue una clara intromisión en los planes de Dios para cumplir su promesa. Cuando ellos proponen que Abraham intime con Agar y que pueda tener descendencia de ella, y que luego Sara, cuando Agar dé a luz a ese hijo, Sara lo reciba sobre sus rodillas. Ahora déjenme explicar esa expresión. En el cercano oriente o en la cultura donde la historia de Israel se está desarrollando, era común la adopción. Y la forma como las mujeres sabían que estaban adoptando no era firmar ante un juez. La forma como una mujer adoptaba es que recibía al niño sobre sus rodillas del vientre de la madre biológica paría al niño, y en vez de que una partera recibiera al niño en sus brazos, la recibía la madre que estaba adoptando. Recibir a un niño sobre tus rodillas significaba estoy adoptando al niño. Esa era la idea original que Abraham y Sara habían trazado en el caso de la vida de Agar o del bebé que Agar iba
a dar a luz. Esa era la intromisión de Abraham y de Sara en el propósito que Dios quería cumplir o quería llevar adelante. Ahora, vean cómo en este pasaje Abraham va a ministrar a Sara. Debido a que Abraham fue fiel a Dios, se pudo convertir en un canal de bendición para su esposa y finalmente vamos a ver que Abraham se convirtió en un canal de bendición para su familia o para sus hijos. Vuelvo a enfatizar esto, Sara tiene un papel importantísimo en el plan de salvación, porque es a través de Sara que Isaac va a nacer, que la nación se va a formar y que finalmente va a venir Jesús a través de este linaje. Pero hay que ver los retos que este embarazo y este parto van a tener. Sara tiene 89 años, Abraham tiene 99 años. Sin embargo, la Biblia nos sigue diciendo que era una mujer deseable, bella y con encantos. Yo sé que eso suena raro por el momento cultural en el que vivimos, ¿no? No hay mucha gente que a los 89 años alguien pueda decir, todavía pasa por la calle y causa chiflidos o halagos. No hay mucha gente. Ni siquiera voy a hablar del parto, porque estamos hablando del doble más o menos de lo que una mujer técnicamente todavía está en la posibilidad de ser madre. Pero hay otro reto. El otro reto es que Sara ha sido estéril. No ha tenido descendientes y la esterilidad en el Antiguo Testamento era considerada muy mal vista. Uno, porque era una afrenta social contra Israel. ¿Cómo sabemos que era una afrenta social contra Israel? Bueno, porque las familias regularmente tenían 10, 12 o 14 hijos. Que tú te presentaras, que tú llegaras a una reunión familiar y solo llegara Abraham y Sara, bueno, era una afrenta social. Ahora vamos a pensar, llegaba Abraham, llegaba Sara y llegaba Ismael de unos 10 años. No era mucha ventaja porque era un hijo, y cuando la historia se presentaba era el hijo de la sierva, tampoco era como muy bien visto. La segunda razón por la que la esterilidad era mal vista es porque era como una prueba. Era como una prueba para el matrimonio. La tercera razón por la que la esterilidad no era bien vista es porque para los israelitas significaba castigo divino. Entonces, por donde tú quieras ver la esterilidad de Sara, tenía retos e implicaciones increíbles. En cambio, escucha lo que el Antiguo Testamento dice acerca de los hijos. Salmo 127. Los hijos son herencia de Jehová. Los hijos son como las flechas en la aljaba de un arquero. Por eso dice el Salmo 127, el arquero debe llenar su aljaba de estas flechas. Ahí mismo en el Salmo 128, la Biblia dice que los hijos son la corona de los ancianos. Esa es la terminología que la nación de Israel acuñó con respecto a la bendición de tener herederos. Entonces, ahora viene el Señor a decir en el tiempo de la mujer o de aquí a la vuelta de un año, vas a tener a un hijo sobre tus brazos. Ahora piensa en esto. La Biblia está llena de repeticiones. La Biblia está llena de expresiones o de palabras donde Dios viene y nos repite lo que ya nos dijo en la hoja de atrás. ¿Se han visto eso? ¿Han visto la cantidad de profecías que se repiten en los evangelios? ¿Han visto a Mateo sobre todo, que es quien más uso de esto hace cuando dice, como dijo el profeta Isaías, como dijo el profeta Miqueas, como dijo el profeta, y traen la palabra de Dios y nos la recuerdan a nosotros? Bueno, Pablo no tiene tanto esa idea de repetir como dijo, pero Pablo
lo estamos viendo en la epístola a los Romanos. Estamos viendo cómo Pablo trae la ley, trae sentencias, trae palabras del Antiguo Testamento y las coloca nuevamente en esta carta a los Romanos. Y yo creo que eso nos debe demostrar algo. La única manera de fortalecer una fe vacilante, la única manera de fortalecer una fe vacilante es no dejar de leer las promesas de Dios por medio de su palabra. Yo no sé la cantidad de veces que alguien se me ha acercado, ya perdí la cuenta, honestamente. La cantidad de veces que alguien se me ha acercado a decirme, ora por mí porque tengo dudas, ora por mí porque me siento débil en esta área de mi vida. Y mi respuesta siempre es más o menos la misma. Mira, sí voy a orar por ti, pero te voy a ser honesto. No es la medicina que tú necesitas aplicarte. Y la gente entonces se queda así como con una cara, bueno, entonces ¿para qué sirve la oración? Bueno, voy a orar por ti, pero te voy a dar la receta. Lo que tú necesitas es abrir tu Biblia y leerla todos los días. Y regularmente la gente se asusta y me dice, ¿y cómo sabes que no he estado leyendo la Biblia últimamente? Te están hablando. ¿Cómo sabes que no estoy leyendo la Biblia últimamente? Porque tu fe no está en el mejor lugar. Y lo único que va a hacer que nuestra fe esté en el mejor lugar es leer la Biblia. Es leer la Biblia. Entonces, ¿qué va a hacer el Señor aquí? Lo que el Señor va a hacer aquí es fortalecer la fe vacilante de Sara, recordándole sus promesas. Ya hemos visto aquí cómo la fe de Abraham, de la misma manera, no siempre fue tan fuerte como podría ser. Pero Sara en este pasaje va a ceder a la duda, riéndose ante el anuncio de su embarazo. Y sin embargo, Dios va a mostrar su misericordia, y eso me encanta de este pasaje. Observa que Dios no recriminó a Sara. Identificó su pecado, le mencionó su pecado, pero no la recriminó. Que Dios venga y nos muestre nuestro pecado no significa que Dios te está descalificando. Que Dios venga y te muestre tu pecado o mi pecado significa que un Dios misericordioso nuevamente te está dando una nueva oportunidad. Entonces le dice Sara, te reíste. Bueno, ella no lo acepta literalmente y sin embargo Dios le muestra su misericordia. A veces vamos a necesitar escuchar las promesas de Dios, no solo a través de la lectura de la palabra, sino a través de la fiel predicación de la palabra de Dios, donde vamos a ser desafiados a creer en estas promesas y entonces nuestra fe nuevamente va a resurgir, nuestra fe va a ser abonada, nuestra fe va a ser regada y por ende nuestra fe va a crecer. Observa cómo en el pasaje Yahvé sigue siendo paciente con Abraham y Sara, corrige sus dudas y plantea entonces una pregunta directa. ¿Acaso hay algo demasiado difícil para Yahvé? Si realmente creemos que Dios creó el cielo y la tierra y Él dispone soberanamente de las naciones y ordena cuidadosamente el patrón de crecimiento de cada uno de los cabellos que hay sobre tu cabeza, entonces, ¿por qué deberíamos de cuestionar su capacidad para dar un hijo a una mujer que tiene 89 años y es estéril? Sin embargo, para Sara fue algo controversial nuevamente la promesa y su respuesta rápida es la risa. Ya hemos visto que hay risa alrededor de las promesas de Dios. En el caso de Abraham y de Sara, en el 17:17, nosotros leímos de la risa de Abraham en gozo, una risa gozosa de fe. Pero la risa de Sara en este pasaje está marcada por incredulidad, aun cuando ella trató de negarlo. La risa de Sara comunica el escepticismo humano
Es una risa de incredulidad. Es un choque contra la roca de lo inverosímil o de lo poco probable. En otras palabras, es una risa que comunica falta de fe. ¿Cuál era el gran gigante de Sara para creerle al Señor? Bueno, yo creo que he descrito cuál era el gran gigante de Sara para ser incrédula frente al Señor. El gran impedimento de Sara, era su propia edad, eran sus propias limitaciones. Posiblemente Sara razonó: he envejecido, se me ha acabado el tiempo, ya soy una anciana, estoy en la edad de la jubilación, a mi edad solo se habla de dolencias, de enfermedades o de la cercanía a la muerte. En otras palabras, el tren se le había pasado hace mucho. Muchísimo, yo diría. Ahora detengámonos en esa estación del tren y observemos esto. Cada vez que dudamos de Dios, estamos cuestionando tanto su veracidad como su capacidad de actuar. Cuando tú y yo emulamos a Sara y nos subimos a la colina de la incredulidad, estamos cuestionando la veracidad de Dios y la capacidad de Dios de actuar. ¿Alguna vez has estado en una situación que no tiene salida humana? ¿Alguna vez has estado ahí? Que tú dices, no hay recursos, no hay nada que podamos hacer, eso está perdido. ¿Han estado ahí alguna vez? Yo creo que todos, lo reconozcas o no lo reconozcas. Y luego Dios viene y hace algo que es imposible para el hombre, pero que es posible para él. Y decimos, ay, gracias Señor, una vez más me libraste de eso. Hermano, eso fuera suficiente para que cuando llegamos al otro punto donde seamos probados de una manera similar, nosotros estuviéramos en una actitud de fe diferente. Pero ¿qué creen que pasa? Ya lo saben, ¿no? Volvemos a dudar. Y cada vez que dudamos, entonces, debemos ser reales de que estamos cuestionando la veracidad de Dios y la capacidad de Dios para hacer algo. Así que lo dejo en tus propias palabras o en nuestras propias palabras. Posiblemente cuando pensamos en servir al Señor, podemos tener pretextos como los que Sara tuvo en aquel día. Estoy envejeciendo. Mi edad es un impedimento para los planes de Dios. Soy espiritualmente estéril y no puedo dar a otros la vida de Dios. Observa cómo estas limitantes siempre llevarán a una persona a esconderse detrás de la muralla o de las murallas de la justificación razonable. Y cada vez que tú y yo nos escondemos detrás de la muralla de las justificaciones razonables, dejamos de creer en el poder de Dios, todo suficiente. Tenemos una explicación para todo, tenemos una salida para todo, pero nos hemos olvidado de la gran pregunta que se le hace a Abraham aquí. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Entonces yo quiero terminar simplemente colocando un principio. La fe exige una respuesta a esta pregunta. Cada vez que tú y yo estamos en un momento adverso, difícil, humanamente, personalmente, matrimonialmente, en la crianza de los hijos, ministerialmente, cada vez que tú y yo estamos en un reto de lo que somos o de lo que hacemos para el Señor, debemos contestarnos esta pregunta. ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Debería ser un recordatorio. Porque si hay algo difícil para el Señor y la respuesta es sí lo hay, entonces mi hermano, hagamos las maletas y huyamos del lugar donde Dios nos colocó.
Pero si tu respuesta a la pregunta ¿hay algo imposible para el Señor? Es no, entonces mantén tus maletas lo más lejos de ti para no huir, porque Dios va a resolver el asunto. Fuera de la lógica humana, fuera del patrón, fuera de las matemáticas, fuera de la explicación lógica o filosófica que tú quieras dar a ese evento. Entonces, antes de enfrentar a cualquiera de nuestros enemigos, antes de orar, antes de tomar una decisión, antes de presentar cualquier necesidad ante Dios y clamar por su salvación, es bueno para nosotros recordarnos y respondernos esta pregunta: ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? A pesar de la incredulidad de Sara, Dios fue fiel a sus promesas y cumplió proporcionando el hijo prometido. Más adelante en las Escrituras, Sara va a ser identificada por su fe y por su obediencia. No aquí, pero sí más tarde. Sara va a ser identificada por su fe y por su obediencia. No va a ser identificada porque se rió. Eso me encanta de la Biblia. No oculta que se rió. Sara se rió. Fue incrédula. Pero lo que la Biblia va a decir es que fue una mujer obediente y una mujer de fe. En otro lugar, en otras palabras, aunque la Biblia no nos esconde sus pecados, lo que Dios va a hacer es honrar aquello en lo que esta mujer llegó a crecer cuando vio el trato de Dios sobre su vida, sobre su esposo y sobre su hijo. Esa es una tremenda esperanza. Porque nos inspira, no sé si a ti te inspira a vivir por fe. La razón es que ocasionalmente nosotros somos como Sara y vamos a fracasar y vamos a ser incrédulos y vamos a tener estos momentos difíciles por falta de fe, y el Señor en su misericordia nos va a perdonar y el Señor en su misericordia va a obrar a pesar de nosotros. Entonces, Dios cumplió sus promesas. Dios tiene el poder para hacer lo que dice que hará. La respuesta es sí. Y la Biblia nos va a dar testimonio de ello. Escucha este pasaje de Pablo en Romanos 4. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Bueno, ¿necesitas más prueba? Escucha Job, escucha Jeremías, escucha al ángel Gabriel o escucha a Pablo. Escúchalos. Job 42:2. Yo sé que tú puedes hacer todas las cosas y que ninguno de tus propósitos puede ser frustrado. Escucha Jeremías 32:17. Ah, Señor Dios, ciertamente tú hiciste los cielos y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Nada es imposible para ti. O escúchalo en el 32:27. Yo soy el Señor, el Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? O escucha al ángel Gabriel, Lucas 1:37. Porque ninguna cosa será imposible para Dios. Escucha a Pablo en su famosa oración de Efesios 3. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que obra en nosotros. A él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, realmente la Biblia nos da testimonio a lo largo y a lo ancho de la capacidad que Dios tiene para obrar y para hacer lo que para el hombre es imposible. Usted pudiera trazar una línea desde Abraham y de Sara y venir hasta el libro de Apocalipsis y darse cuenta de cómo Dios vino haciendo cosas imposibles. Toda la Biblia está llena de las cosas imposibles que Dios pudo hacer o quiso hacer.
Así que Sara finalmente se va a arrepentir con su esposo, va a llegar a confiar en Dios, Dios les va a dar el hijo prometido. El esposo que ministra al Señor se encontrará ministrando a los miembros de su propia familia, especialmente a su esposa. Él será una fuente de bendición en el hogar. Ese va a ser Abraham. Abraham, quien ministró al Señor y quien va a ministrar al mundo perdido, va a concentrarse en ministrar a Sara durante estos años difíciles, va a ministrar a Isaac, pero ese no es el caso de su pariente cercano en el capítulo 19. Nosotros vamos a ver que mientras Abraham estaba ministrando al Señor, Lot estaba siendo ministrado por el mundo. Lot estaba haciendo, la cultura estaba llegando a la vida de Lot y estaba determinando su vida, mientras Dios estaba visitando a Abraham y estaba determinando hacia dónde Abraham caminaba. Entonces déjame terminar con la pregunta que hago desde que empecé Génesis. ¿Cómo me enseña este pasaje a caminar con Dios en fe y en obediencia? Recuerde que la línea que estamos trazando es que Génesis me ayuda a caminar en fe y en obediencia. Número 1, Abraham es un ejemplo de un padre de la fe que tiene un compromiso total con Dios. Abraham es un ejemplo al que debemos emular, al que debemos imitar. Aun cuando el reino de Dios no era más que una pequeña familia, aun cuando el reino de Dios no era más que un pequeño campamento incipiente en las llanuras de Mamre, Abraham aún podía vislumbrar lo que Dios haría en generaciones siguientes. Y yo creo que cuando Dios visita una familia para obrar y para hacer algo grande, nunca cuando esa familia inicia sabe a dónde va a llegar. Bueno, cuando hace 15 años tomamos la decisión en el hogar de educar a nuestras hijas, y solamente era Fernanda en aquel momento, de educar a nuestras hijas en el hogar, nunca sabíamos hasta dónde eso podía llegar. Nunca imaginamos hasta dónde eso podría bendecir a la gente que al día de hoy no conozco. No hace mucho tiempo estábamos en una conferencia demasiado grande, miles de personas, como para que ahí hubiera mucha gente a la que conocemos, pero en uno de los recesos salí al baño, eso no es muy espiritual, salí al baño, y cuando yo voy regresando al lugar donde me encuentro un matrimonio y nos dice, usted no nos conoce, pero queremos darle las gracias por ustedes que educamos en el hogar desde hace 3 años. Y yo regreso y le digo a mi esposa, si yo nomás iba al baño, era toda mi expectativa, llegar lo más rápido posible al baño. Cuando una familia siembra algo para el Señor, lo hace no pensando en nadie más. Lo hace pensando en el beneficio de sus hijos, lo hace pensando en el beneficio inmediato. Y eso es lo que Abraham está haciendo. Él está pensando en cómo Dios va a bendecir a su hijo. Él no entiende totalmente el plan de Dios, pero creyó que Dios cumpliría lo que él había prometido y convertiría a su familia en una gran nación. Entonces, armado con ese tipo de visión, Abraham no pudo evitar comunicarlo a su familia a través de la enseñanza y del ejemplo. Número 2, Abraham es un modelo de servicio cristiano, claramente. Abraham nos está modelando en este pasaje cómo debemos servir al Señor. Lo dije en 4 palabras: servimos de forma personal, servimos de forma rápida, servimos de forma humilde y servimos de forma cooperativa. Eso es un tremendo ejemplo, hermanos. Nosotros necesitamos involucrarnos personalmente en el servicio, hacerlo de forma inmediata, hacerlo con la humildad que la Biblia nos demanda, y luego cuando estamos allí, no hacerlo solo, sino involucrar a más personas. Aunque el mundo occidental tiene un concepto de jubilación y es algo común, debemos reconocer que el Evangelio no jubila a nadie. El Evangelio no jubila a nadie. En algunos casos,
Un anciano de edad se encuentra en su mejor momento de servicio porque tiene la experiencia, porque tiene ahora el tiempo, porque tiene la sabiduría de parte de Dios sobre su vida que un joven no va a tener. En otros casos, lamentablemente, la edad cronológica no va a estar a la par de la madurez espiritual que ese anciano debería tener y su vida va a ser contradictoria. Porque la sabiduría no viene con las canas. Porque el discernimiento espiritual no viene con las canas. Pero cuando tienes a una persona que ha crecido en el Señor y ha acumulado experiencia, puede ser una tremenda bendición. Yo no estaba casado todavía cuando escuché a un hombre que dirigía un ministerio internacional de educación cristiana decir que él estaba esperando su retiro, por lo menos de forma activa en lo que él estaba haciendo. Él estaba esperando su retiro porque él tenía un llamado de Dios para interceder por otros pastores alrededor del mundo. Él decía, yo he levantado una colección de amigos alrededor del mundo, viajando, llevando nuestro ministerio educativo a muchas iglesias, y me doy cuenta que los pastores necesitan mucha oración. Y entonces él decía, yo estoy brincando, dice, para dejar de viajar y de predicar, porque quiero terminar mis días de rodillas orando por todos estos pastores que he conocido. La última vez que yo lo escuché predicar fue hace como unos 20 años, o quizás 22, 23. No hace mucho tiempo recibí un correo electrónico de él, no sé ni cómo lo pescó, pero recibí un correo electrónico de él y él me decía esto, yo no sé de dónde él guarda ese registro, pero dice, finalmente llegué. Mi esposa y yo estamos en el retiro, mi esposa sigue escribiendo, yo viajo poco predicando en nuestras iglesias, pero hago lo que siempre quise hacer, orar por pastores. ¿Podrías decirme la manera como yo podría estar orando por ti? Bueno, ahora debe tener unos 73, 74 años de edad, no más. Bueno, tú dices, qué manera tan loable de terminar. No hay jubilación, simplemente hubo cambio de rol o cambio de posición, pero él está siguiendo sirviendo a la grey del Señor. Así que debemos orar que cuando comenzamos a crecer de edad podamos seguir siendo una bendición a la familia, a nuestra iglesia y a la sociedad. Número 3. Nada es demasiado difícil para el Señor. Nada es. Piensa en algunas de las pruebas difíciles que estás atravesando en este momento. ¿Crees que el Señor solucionará esto para tu bien? Si es así, entonces no te preocupes por el futuro y alégrate de lo que Dios va a hacer, aunque no ves la salida, cómo lo va a hacer. Esto nos recuerda que la fe es el corazón del evangelio. Y aunque es difícil aferrarnos a las causas humanas cuando parecen no ser favorables a nosotros, entonces debemos recordar que la incredulidad y la desconfianza a Dios son un agravio y son una ofensa ante Él. Mi hermano, que Dios pueda otorgarnos la fe necesaria y el poder que solo viene de Jesucristo a nosotros para confiar en Él en cualquier adversidad. Para poder descansar en Él y poder saber, para Dios no hay nada imposible. Oremos. Padre, te doy gracias esta noche que nos das la oportunidad de reconocerte, nos das la oportunidad de estar delante de ti, sabiendo que solo tú puedes obrar, sabiendo que solo tú puedes hacer las cosas como tú quieres hacerlas. Señor, qué maravilloso es ver que aunque Sara ciertamente va a fallar en este pasaje y va a reírse de tu promesa, tú la vas a perdonar y vas a mostrar tu misericordia a su vida, tu misericordia a tu siervo Abraham, porque tú habías dado una promesa, Padre, a ellos y la vas a cumplir. Pero qué hermoso recordatorio también de que nosotros como tus hijos, oh Dios, en ocasiones vamos a fracasar, vamos a pecar, vamos a ser incrédulos.
Y entonces tu palabra va a venir a fortalecernos. Y si nosotros somos sensibles, nos vamos a humillar, vamos a pedirte perdón y vamos a venir en pos de ti para obtener tu perdón. Ayúdanos, por favor. Ayúdanos a imitar a tu siervo Abraham en ese servicio personal, en ese servicio rápido, en ese servicio que nos involucra de manera humilde y también en ese servicio que nos involucra de manera cooperativa con otras personas. No somos los mejores. Seguimos necesitando a otros creyentes a nuestro lado. No somos esas personas que siempre han hecho lo mejor o que siempre han hecho lo que deberíamos de hacer. Seguimos necesitando que tú hables a nuestras vidas y que conforme a tu voluntad nosotros podamos crecer, nosotros podamos madurar y nosotros podamos ir en pos de ti. Así que otórganos de tu gracia, de tu verdad. Bendice la vida de mis hermanos aquí reunidos, bendice la vida de quienes no han podido estar con nosotros o de quienes están en transmisión y pedimos que tú seas siempre glorificado, siempre exaltado y siempre dado a conocer a través de nuestra boca. Pedimos todo eso en el nombre de Jesús y te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén.